Buenas noches, bienvenido, bienvenida a tu espacio de Noches para bajar de peso. Sí, señor, cómo no. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí, por irte integrando a este espacio. Estamos en la recta final de las fiestas decembrinas, acercándonos más, por supuesto, a esta Nochebuena, a estas vacaciones, que seguramente ya estás más allá que acá. Sin embargo, la invitación es que continúes en estos en vivos, porque tenemos que ir preparados, ¿estás de acuerdo? Yo te lo he estado diciendo durante todas estas transmisiones, de que debes de tener elementos con los cuales tú tienes que ir a estas fiestas decembrinas, que no nos sorprenda que de repente está todo un manjar enfrente de ti y dices, oh cielos, en enero, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué va a pasar en enero? Bueno, pues precisamente se trata de tratar de procurar los pues, ejercicios, técnicas y tal, ¿no? Para que vayas preparado para esta contienda. Sin embargo, tengo que decir que aunque casi en todas las transmisiones te he ofrecido ejercicios, te he ofrecido técnicas, y no está nunca va a estar de más la reflexión, porque cuando haces como esa reflexión contigo, son avances que estás teniendo en un proceso. Entonces, por ahí, Conciencia, puse una imagen que puedes encontrarla y quiero compartírselas porque estos procesos son un viaje. Este proceso de bajar de peso con estos elementos, ojo, y con este tipo de trabajos que yo te estoy ofreciendo, tienes que vamos a decir, disfrutarlo, aunque parezca un poquito, porque somos como muy ansiosos y no, yo ya quiero bajar de peso, a mí dime cómo, a mí dame qué, no sé cómo, a costa de qué, pero yo ya quiero bajar de peso. En estos procesos te voy a decir que no, primeramente la invitación es a disfrutar el viaje, a disfrutar este proceso. Tenemos que ser como esos niños que les dices, nos vamos a ir de vacaciones y el niño desde que les dices, una semana antes quizá, ya están preparándose, brincan, saltan de la alegría, saltan de la emoción. Todavía no están en las vacaciones, pero el niño ya lo está disfrutando. ¿Así lo disfrutas tú o has perdido la capacidad de disfrutar? Entonces, mira, Conciencia, por ahí hay una imagen que está, las que hemos compartido. Exacto, gracias. Me bajo tantito, permítanme todos ustedes. Y dice, bueno, está en inglés. Ay, Dios mío, es que no alcanzo a ver. Es algo así como que a lo mejor tú nunca tienes la idea a dónde vas a ir en la vida, pero tú debes de disfrutar el viaje. Y ves por ahí un perrito que se me figura mucho, bueno, más bien creo que es de la raza de una perrija que tengo. Gracias, Conciencia. Volvemos conmigo. Tengo una perrija, no, pues soy como la tía, de una perrita que se llama Dakini y que es como esta misma raza, una Shih Tzu, preciosa, hermosa, la tuve aquí conmigo unos meses, conviví con ella, una hermosura de ser vivo. Y bueno, aquí te enseña y cómo el perrito corre a través de un jardín disfrutando del aire, disfrutando de la vida. ¿Y saben qué hacía Dakini? Cuando yo llevaba a mis chicos a la escuela, bajaba un poquito la ventanilla y entonces Dakini sacaba su cabecita a través del vidrio y yo veía cómo disfrutaba el aire. Y entonces veía como su pelaje y parecía el perrito de La Historia Sin Fin. ¿Se acuerdan de esta película? Que por cierto se las súper recomiendo. Después vamos a hablar de esa película, La Historia Sin Fin. Dicho sea de paso, la canción de Kaya Gugu me encanta. Bueno,
Y está padrísima la letra, la uso mucho en mis cursos presenciales. Entonces, esta Dakini disfrutaba el aire, yo veía que podía apreciar, disfrutaba, me era placentero ver a Dakini, cómo disfrutaba, cómo el aire en ella la sentía y yo disfrutaba junto con ella. Y decía, pensaba así como este perrito, ella no sabe exactamente a dónde vamos, si vamos de regreso, si ya nos vamos a detener y la voy a bajar, sí, siendo a lo mejor una cuestión, una mala onda, ¿no? De decir, tú no sabes aquí ni si aquí te voy a bajar a mitad del camino y aquí te voy a abandonar, que obviamente no iba a suceder eso, pero era como que los perritos, ándale, me están hablando, bueno, no puedo contestar, lo siento, the boss, bueno, y entonces el perrito no sabía exactamente qué, pero estaba disfrutando el momento, estaba disfrutando el camino y yo disfrutaba junto con Dakini y veo a este perrito, disculpen ustedes, y entonces veía a este perrito que les acabo de mostrar que disfruta el proceso, pero no, queremos vernos ya, en este caso voy a aterrizarlo al tema del sobrepeso, ¿no? Y yo quiero adelgazar y no me importa Ingesú, el proceso, yo ya quiero verme delgada, porque hasta que adelgace, yo voy a disfrutar la vida, porque hasta que adelgace, yo me voy a comprar ese vestido que vi en el aparador, o ese vestido que me está esperando en el closet de mi vestido soltera, o mi vestido, o mi pantalón, o lo que sea, de cuando estaba más delgada. Antes de disfrutar esto está así como prohibitivo, ¿no? Es más, lo inhibo, no existe. Hasta entonces yo voy a disfrutarlo. ¿Y sabes qué? Estás dejando de valorar un proceso, estás dejando de disfrutar un viaje. Obviamente te entiendo, porque si tú has tratado de bajar de peso y no has logrado y has probado miles de cosas y has tocado absolutamente o casi todo, puedo entender, puedo comprender que entonces no te sea fácil. Sin embargo, aquí es al contrario. Aquí yo te digo, no, aquí empiezas a disfrutar. Desde el mismo momento que te sientas a ver una transmisión, desde el mismo momento en el que si tienes la oportunidad de estar trabajando conmigo, disfruta el viaje. Desde el momento en que tú puedes comprar los productos o te ganaste algún producto, disfruta el viaje. En esa medida, ya te estás poniendo en un estado, te estás predisponiendo a lo bueno que va a venir. ¿Y cuántas cosas no hacemos así, no? Hasta que no sea la Nochebuena voy a estar feliz y me la voy a pasar bien. No, empieza a disfrutarla desde antes. Los niños, los chicos empiezan a tener la ilusión de poner el árbol de Navidad, hablando de estas fiestas, de escuchar, de ir a las posadas, ya lo empiezan a disfrutar desde antes, porque hemos perdido esa capacidad de disfrutar las cosas. ¿Te has puesto a pensar esto? Quedó abandonado ese niño interior, quedó ahí como que, ya, o sea, perdí la capacidad de sorprenderme ante unas lucecitas que me están indicando que estoy próxima a una fiesta navideña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó a ese adulto? ¿Qué le pudo haber pasado para que perdieras toda esta capacidad de sorprenderte, toda esta capacidad de disfrutar? Y a veces, no me dejarás mentir, ya estás en la fiesta de la posada de Año Nuevo y te veo con una cara de no lo estoy disfrutando, sí estoy, pero sin disfrutar. Es como un trámite muchas veces, que por cierto ayer el señor Kilos Abajo, Federico, dio una charla muy interesante acerca de las fiestas navideñas, con el tema de por qué tengo que amargarme la existencia, y nos tenemos que amargar la existencia si estamos en pareja, porque vamos a la casa de tu papá, pero vamos a la casa de mi mamá, pero a veces son acuerdos, pero a veces son acuerdos ahí medio raros, y bueno, no es el caso. Y esto estamos hablando de un evento que pasa cada año. Yo te hablo de lo cotidiano, del vivir diariamente, perdemos esa capacidad. Y puedo entenderlo, si has tenido experiencias
no tan gratas, no tan buenas en la vida. Pero precisamente estos procesos, estos ejercicios, se trata como de darle la vuelta y de permitirte ser feliz, aunque sea por momentos. Y bueno, la invitación para esta noche es disfrutar el proceso. Y quise poner este perrito feliz, quise poner este ejemplo de ese perrito que disfruta hasta el aire. A veces ya nosotros ya no sabemos si estamos respirando, ¿no? Y menos ahora con las mascarillas que tenemos que estar saliendo. Y son como muchas limitantes, pero aparte las propias limitantes que están en nuestro cerebro, que están en nuestra mente, que nos condicionan y que estamos ahí experimentando cosas del pasado, lo que te pasó con tu padre, con tu madre, con la maestra, con la cuñada, que ya me hiciste mala cara, que ya bajaste, que ya subiste, que ya me dijiste que... Y no es fácil, y menos ante una situación, vuelvo y repito, como esta circunstancia de la pandemia que atravesamos, que viene a sumar muchísimo. Y este es un desafío para tu mente, y este es un entrenamiento para tu mente para decirle, no, a ver, vamos a hacer las cosas diferente. Digo, si no lo estoy pasando también, pues ¿para qué me amargo más? Vamos a buscar cosas diferentes, disfrutar lo que tengo, lo que sí tengo, y estoy en proceso de ir por lo que quiero, pero no perder de vista esta otra parte, porque entonces te estás perdiendo de vivir y estás muerto en vida. Es fuerte, pero sucede. Bueno, entonces, esta noche, antes de irme con los saluditos, vamos a revisar y vamos a aterrizar el tema nuevamente a ¿por qué no adelgazo? ¿Qué sucede? Y vengo a entregarte aquí experiencias, prácticas y cosas que han dado resultado, no teorías. Porque teorías tú puedes ir a cualquier parte del internet y preguntarle a San Google, oye, ¿por qué no adelgazo? Y te va a desplegar un montón de información. Sin embargo, a mí me gusta trabajar sobre todas estas experiencias que he tenido con personas y que me han entregado, y me gusta repetirlo porque yo lo valoro muchísimo y me ha ayudado a entregarte algo real, nada de teorías, nada de hipótesis, no, señor, aquí es real, las experiencias de las personas. Y bueno, si tú te preguntas, ay, ¿por qué no adelgazo? Pues no son las dietas, no, las dietas no. Y me acuerdo de una amiga de mi mamá, no, las dietas no. No es que los ejercicios no funcionen, no, ejercicios no, gimnasios no, tampoco. Cualquier cosa que me pongas aquí en la mesa y con conocimiento de causa, te lo digo humildemente, desde este conocimiento que me permite estar aquí ante esta cámara para decirte, hay situaciones emocionales, de creencias, de pensamientos que te han condicionado. Podemos hacer un reseteo de esto en la mente, por supuesto que se puede. Ahora, vamos a revisar esta noche, vamos a revisar como que cuál ha sido la razón, fíjate bien lo que te voy a decir, cuál ha sido la razón de esa estructura en la cual te has visto en la necesidad de desarrollar para poder hacer frente a las circunstancias de la vida, así como lo has escuchado. Muchas personas les es necesario, o mejor dicho, su mente ha tomado esta opción de desarrollar una estructura fuerte para poder hacer frente a las situaciones. Esto está a nivel inconsciente, no está, sí, es que yo puedo decirte que no, son ciegas para ti y que pueden arrojarte a N número de conductas. Pero, por ejemplo, mira, últimamente ha sido como muy recurrente y me imagino que el tema de la pandemia ha sumado mucho a esta circunstancia. Te lo decía en la transmisión pasada donde hablamos del divo, mi Juan Gabriel, que lo amo y lo adoro. Pero hablábamos un poco del ejemplo de esta parte, ¿no? ¿Cuál es la razón entonces?
de que las personas tengan que desarrollar ciertas estructuras para poder protegerse, para poder hacer frente a las situaciones. Y te dicen como un poquito, pero a ver, como que hay que revisar un poco más, hay que irnos un poquito más hacia la esencia. No es nada más teoría, no es nada más hipótesis, no. Ok. Y desde aquí, revisar. ¿En qué momento? Fíjate bien, qué interesante. ¿En qué momento tuve la necesidad de desarrollar una estructura para poder protegerme, para poder hacer frente a las circunstancias de un abuso, llame físico, sexual, psicológico, cualquiera de sus formas, ¿no? De un abandono. Lo hablábamos como ejemplo en la historia de Juanga, ¿no? Y muchas historias también. Acuérdate que también un poco pasó en la vida de Luis Miguel, el Sol. Tuvo un momento de sobrepeso, pero ¿qué pasó? Hay algo similar a la historia de Juan Gabriel. Un padre que estuvo, pero que abusó. Hubo un abuso en esta historia y un abandono por parte de la mamá. Perdón. Entonces, se tiende a desarrollar estas estructuras. Y te lo digo como ejemplo, independientemente si es realmente y verás la historia de los artistas, sin embargo, tiene mucho sentido. Y te lo pongo aquí en la mesa para que tú vayas revisando como, pues, en dónde estás parado o en dónde puedes estar parada. Así sea una barriguita, vamos a decir, chelera. Aquí en México, cuando una persona toma mucho, a las cervezas, ¿no? Les dicen chelas. Y cuando tú ves hacia una pancita cervecera, le decimos pancita chelera. Bueno, ¿a qué se debe que esté esa estructura? ¿No? Esa estructura puede ser por las razones antes mencionadas, por un abandono, por te decía hace un momento también, una situación de un abuso, puede ser una situación en la cual desde tu inconsciente estás protegiéndote. O tienes que ser fuerte para poder aguantar una responsabilidad, abusados, porque aquí va el golpe. Una situación en la cual papá se tuvo que ir o no, o les fue mal en el tema de la economía y colgaron la responsabilidad sobre el hermano mayor. Casi siempre pasa esto, ¿eh? Sobre el hermano mayor te cuelga una responsabilidad de que ayúdanos con tus hermanos, ayúdanos con la economía, ayúdanos con esto, y esto es bien recurrente, ¿eh? En las historias. Y entonces, cuando revisamos, es que mi papá nos fue mal y yo tuve que empezar a trabajar, pero también me tuve que empezar a hacer cargo de mis hermanos, pero también la economía, pero también, y llegan están en un sobrepeso. Por eso son importantes las historias que yo te cuento de estos personajes famosos y otros no tan famosos. Sin embargo, las historias son muy parecidas. Y la invitación aquí es revisar a ver cuál ha sido tu historia, porque es lo que te está determinando en este momento. Y la buena noticia es que puedes trabajarla, no estás condicionado, porque muchas veces ya la gente se va, hace su vida, se casa o no, pero sigue en sobrepeso. Y no puedo bajar de peso, y no puedo bajar de peso, y por más que lo intente, y no puedo, y ya probé, y ya hice, y ya, bueno, ya toqué todo. Y aunque los papás ya no estén, la historia quedó, o la experiencia, mejor dicho, quedó aquí en tu mente, condicionado. Pero ¿qué pasaría si yo programo a mi mente de una forma distinta, hago un reseteo, cambio el chip, esto tan mencionado también, y aplico alguna de las técnicas que en un proceso puedo tener? ¿Qué pasaría? Se termina esa condición. Arreglas el origen del sobrepeso y por lo tanto vas a tener el resultado que estás buscando, es decir, bajas de peso. Pero hay que dar con la circunstancia, hay que ir a esta situación, a esta experiencia en donde
se dio esta circunstancia en la cual tú tuviste que desarrollar una estructura en tu cuerpo para poder hacer frente a las situaciones. Si tú no te das cuenta de esto, pues obviamente no vas a obtener resultados y obviamente nada te va a funcionar. Tienes que arreglar esta situación de origen y con todo el conocimiento de causa te lo digo. Y hay personas que dicen que yo probé de todo y yo no puedo, y hasta como, a ver, te reto a que me bajes de peso, y a ver si con hipnosis, a ver si es cierto, y a ver si es que, a ver, el reto no es para mí, el reto es para ti, el trabajo es para ti. Yo tengo, bueno, yo no, las personas tienen sus resultados, tienen sus propios resultados, tienen sus, llegan al peso que desean saludablemente, por supuesto, saludablemente. Pero son personas que atravesaron un proceso y, como te decía al principio, disfrutaron un proceso, ir viendo cómo bajo 1 kilo, cómo bajo 2, cómo estoy bajando en tallas, cómo me siento más ligera, cómo me siento que ya puedo respirar, que ya puedo cruzar la pierna, que ya me puedo bañar y me siento el agua en el pubis. Todos esos procesos, la gente, porque empieza a tener un cambio en su mente, un cambio en esa percepción y en esa conciencia para poder ir hacia el lado que desean, hacia ese peso saludable. Está muy interesante el tema y te lo digo con conocimiento de causa. Te dejo reflexionando un poquito mientras vamos a saludar a los amigos que ya se incorporaron a esta transmisión. ¿Te parece? Vámonos a saludarlos, por favor. Entonces, vamos a ver quién se encuentra aquí. Por favor, háganme conocer. Miren que por ustedes no le respondí al boss, a the boss, no le respondí a nadie porque estoy para ustedes en este momento. Miren que ahí lo dejé en espera, lo dejé en visto. Está bien. Entonces, Gina Velasco, te mando corazones de la transformación. Gracias, como siempre, por estar aquí. Especialista en parejas. Ahorita estábamos viendo una transmisión con Nelly de Me Vale Madre. Buenísimo, estuvo súper. Vayan a su canal. En serio, Me Vale Madre. Estuvo buenísimo el tema de hoy porque estábamos hablando de los, bueno, ella más bien, estaba hablando de los artistas, de qué había pasado con Chente Fernández, qué había pasado con la Merle Uribe, pero desde el punto de vista de las parejas, por qué si aguantamos, por qué no aguantamos, y qué tiene que ver con el sobrepeso, pues que muchas veces aguantamos situaciones en la pareja para ser fuertes, desarrollo una estructura y vámonos, porque eso significa ser fuerte y poder hacer frente a las situaciones complicadas. Y en el tema de parejas, como que estábamos viendo con Nelly, Gina Velasco es la experta en parejas. Ya, mira, me está haciendo larga, me la está haciendo de emoción, pero ya la vamos a tener muy pronto aquí. Gracias, Gina, por estar aquí. Rebeca, ya, ahora, kilos abajo, ya, ahora. Me quedé pensando como que. Ok, saludos, Pilar, gracias por estar aquí. Te mando corazones de la transformación, claro que sí. Luz María nos pone su hashtag. Pongan su hashtag, por favor, eviten olvidar hashtag kilos abajo, ya, kilos abajo, ahora. Tania Benítez, kilos abajo, ya. Ándele, muy bien, se están aplicando. Aldo nos dice, buenas noches, Máster Ireri, valiosa comunidad. Gracias, Aldo, por encontrarte aquí. Rebeca Valdés, kilos abajo, ya, kilos abajo, ahora. Muy bien. Salúdame, maestra. Ana Luz Velasco, ¿cómo estás? Ya te estoy aquí saludando. Estás bien contenta porque ya está por ahí, por venir algo bien interesante. Muy bien. Aldo Flores, kilos abajo, ya nos falta corazones de la transformación, ya la estoy ventaneando aquí a la maestra. Servidor de nadie, gracias por estar aquí, kilos abajo, ya, gracias, kilos abajo, ya, muy bien, muy bien. Daquini, sí, claro. Ah, es que Gina Velasco, parte del plan, psicoterapeuta en parejas, especialista, es la mamá de Daquini. Entonces, bueno, estamos hablando de Daquini y de veras de modelarle a Daquini, ¿cómo voy a creer? Modelarle un chuchito, su felicidad, no está en función de la vida, ella es feliz en el momento y está esperando que la saquen a pasear para disfrutar y bueno,
tenemos que aprender mucho de la naturaleza. Buenas noches a todos, nos saluda la maestra, gracias maestra. Rafael Reyes, buenas noches, gracias por estar aquí, el caballero del buen decir. Jared Martínez, kilos abajo, ya, por supuesto, kilos abajo, ya, kilos abajo ahora. Rafael, kilos abajo, ya, nos pone su hashtag, psicoterapeuta. Alma, buenas noches. Irerin, me saluda la psicoterapeuta, Alma, psicoterapeuta, como les he mencionado, ella trabaja mucho con el tema de la salud y está a sus órdenes también, da asesorías y da terapias. Pilar Ramírez nos dice, estoy disfrutando este proceso, voy paso a paso, me siento como un papalote, disfrutar en mis 5 sentidos, me doy permiso de ser feliz y eso es excelente. Felicidades, Pilar. Te abrazo y te felicito realmente. Aldo Flores, saludos al señor Kilos. Ay, señor Kilos abajo, ya, ¿dónde anda este mal portado? Sagrario Bernis, saludos a todos. Gracias, Sagrario, por encontrarte aquí. Me da mucha risa. Pilar nos dice, comparto a mi compañero, se ha permitido expresar sentimientos que traía desde niño. Y felizmente, wow, bajó 6 kilos. Qué felicidad cuando tuvimos este lunes visita con el cardiólogo y gracias. Wow, o sea que no solamente bajó de peso, sino, bueno, pues es que hay situaciones con el tema, cardiovascular que tiene que ver y están asociados con el sobrepeso. Enhorabuena, por favor, felicítanoslo, dale un abrazo, brinquen de felicidad, no hay cosa más hermosa que estar en salud. Me parece que aquí chocaron. No sé qué pasó, amigos. ¿Vemos? No. Ojalá que no todo esté bien. Bueno, Pilar Ramírez, esto es por estar escuchando y aplicando ejercicios con usted. Muchísimas gracias, Pilar. Yo te agradezco mucho que nos compartas esta situación de que esta experiencia de estos ejercicios. Enhorabuena. Sagrario Berni, guapa. ¡Ay, Sagrario, qué te tomas! Gracias, Sagrario, qué linda. Mayra Enid, Sonia Guerra. Gracias, Sonia Guerra. Luz María, para proteger, sería el caso de los policías, la gran mayoría tienen un sobrepeso hasta obesidad. Tiene mucho sentido. ¿Se acuerdan que en las estructuras que yo les platicaba hace unos sesiones anteriores en las que desarrollas una estructura para protegerte o para proteger? Obviamente esto está a nivel inconsciente, tendrá mucho que ver con esta situación. Luz María, bueno, ya nos decía, máster es tan terapéutico y sana. Muchas gracias, algo tan comprometido y que ha bajado de peso. María Ortiz, hola hermosa maestra, bendiciones y AMSAT para ustedes y su hermosa familia. AMSAT para todos ustedes. Gracias María por encontrarte aquí. Gukun Maca. Olo. ¡Ay! Olo. Seguramente mi amiga de la adolescencia, mi amiga que sabe mi vida al revés y al derecho y conoce muchas cosas y somos Journeys y somos Army en este momento. Entonces, gracias por encontrarte aquí. Estela de mi vida y Estela de mi corazón. Gracias. Una dominicana bien chilanga, buenas noches, estoy contigo. Ay, nos encantan los chilangos, ¿verdad, Estela? Que nos encantan los chilangos. Son bien buena onda. Gracias por estar aquí. En serio, me vale madre, no podía faltar, Nelly. Te abrazo. Gracias por estar aquí. María Ortiz, kilos abajo ya también. Gracias por encontrarte aquí. Julia Pesante, saludos desde New York. Gracias por estar aquí. Yo sé que es tarde para ustedes, pero están aquí, al igual que mi amiga Pilar Ramírez, kilos abajo ya. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que son los saludos que tenemos por lo pronto, porque sé que van a llegar más saludos. Y qué bueno, me da mucha alegría que estén aquí. Entonces, bueno, la invitación, amigos, es que sigan revisando las historias en su vida, de qué pudieran en un momento dado estarse protegiendo. ¿Cuál sería la razón por la que desarrollaron ciertas estructuras para hacer frente al abandono que tuviste en algún momento, a protegerte de algo, a protegerte de alguien?
algún abuso físico. Si tú te das cuenta, son muchas las variantes que puede haber y por la cual tú te viste inconscientemente en la necesidad de desarrollar esta estructura. Esta es por una parte la cuestión emocional. Sin embargo, también hay situaciones de origen de pensamientos, de creencias y que con todo conocimiento de causa te digo, cuando son situaciones de creencias y de pensamientos, así es mucho más fácil bajar de peso. Te lo comentaba con el tema del Salchi, que tuvo esa adicción a la Coca-Cola por un aprendizaje. ¿Se acuerdan que se los decía? Él aprendió a tomar, tomó el modelo, hay modelos que se toman que no son muy positivos, de estar tomando Coca-Cola porque tuvo que entrarle al trabajo en una construcción y veía cómo los obreros tomaban Coca-Cola y hacían toda esta situación por X razón, a lo mejor para tener más energía, a lo mejor porque pues, es como cultural, no lo sé. Pero al hacer un trabajo para que su cerebro desaprendiera esa parte y darle unas opciones diferentes al cerebro, así bajó de peso en 6 semanas, se aventó 13 kilos. No es poco. Y no es poco porque si él no hubiera encontrado esta situación que dio origen a este aprendizaje, pues todavía estaría con su pancita chelera y estuviera con su pancita de menudo o mondongo, ¿no? Como le llamen en tu país. Y esta es la maravilla. Y no es poco el que revisemos estas reflexiones. El día de hoy fue como más poner a reflexión esta situación de, a ver, vamos viendo si tú has tenido de niño en tu historia personal, una circunstancia de abandono, una circunstancia de abuso en cualquiera de sus categorías, una situación de responsabilidad en el sentido de que te colgaron en tus hombros, la responsabilidad de eres la hija más chica y te tienes que hacer cargo de la mamá, o eres la persona, eres la hija mayor y sobre ti va a caer el peso, a veces de forma implícita, el peso de la economía, porque pues ahorita no nos está yendo bien económicamente y tienes que entrar o tienes que, mientras mamá, papá salen a trabajar, hacerte cargo de los chicos, pero responsable a nivel padre, ¿no? A nivel madre. Entonces, sí es sería muy importante que si estás en una circunstancia, revisaras esta situación y toda vez que te dé un sentido, identifiques que hay algo, entonces es por eso que tienes esta estructura. Obviamente, cuando tú vienes a un proceso, la tarea es como descartar, identificar, pero a veces muchas personas no les es muy claro, es ciego, y tenemos que empezar como a descartar, a ver, no es por aquí, no es por acá, no es por acá, hasta llegar al punto. Y yo no he visto que en otros tipos de procesos, es que ahorita me estaba acordando porque hay que estar en todo, amigos, hay que estar en todo. Y en la mañana entré a una propuesta de unas personas que daban. Ay, no. Ayúdame a ayudarles, por favor, amigos. Y bueno, tengo que decirlo que desde el momento en que yo empecé a escuchar a la persona hablar, no estaba mal su contenido, pero era como, no sé, me choqueó muchas cosas, no voy a exponer aquí, claro que no, pero era como, no, a ver, o sea, no entiendo, no entiendo. Era como su semántica, eran como sus conceptos, y decía, bueno, a ver, entiendo que traes muy buena tu teoría, está bien tu contenido, está bien tu hipótesis, pero a ver, quiero ver una práctica, quiero ver respuestas, quiero ver testimonios. No sé si los tengan porque nunca los presentaron. Y la verdad es que eso pues, es como, dime qué, dime cómo y dime quiénes, ¿no?
bueno, yo sé que esto es bien necesario en este tipo de temas, y créanme que cada experiencia, cada testimonio que ha llegado, cada experiencia que ha llegado conmigo, cada trabajo que ha llegado conmigo, les digo a las personas, tienes que ser inspiración para las demás, tienes que ser una persona que tienes que compartirles esto, que vean que sí se puede, que no estás condicionado, que no estás condicionada y que claro que puedes hacer un cambio en tu mente que va a afectar en tu cuerpo, a quitarte de estos condicionamientos, a darte cuenta que no es necesaria esta estructura para poderle hacer frente a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque los recursos están dentro de ti y hay que trabajar desde los recursos y decirle a tu cuerpo consciente y a tu inconsciente, no es necesario más esta estructura porque yo puedo protegerme a través de mis recursos, porque yo puedo abrazarme y decirme, no estoy solo, no estoy sola, porque está el adulto ahora, aquí, ahora el adulto que puede manejar, hacer frente, gestionar todas las emociones y las circunstancias sin la necesidad de esta estructura. No la necesito más. Y agradecer en un momento dado por haberte dado el aprendizaje, la enseñanza de que había algo en tu vida de que tenías que cambiar, que por alguna razón se presentó en tu vida esta estructura y por algo estuvo ahí en tu vida. No la necesitas más. El adulto de ahora no la necesita más. ¿Qué necesita? Reconocer los recursos, reconocer a ese poder interno, a ese aliado interior, a ese médico interno que te va a sanar y te va a llevar a un peso saludable. Y no te lo digo de teoría, no te lo digo de hipótesis. Me avalan muchos años de estar en aprendizaje y de estar trabajando en otras áreas y 9 años específicamente, cuéntale de este año para atrás, casi 10, de estar trabajando continuamente con personas con esta circunstancia. Eso es lo que avala las experiencias reales de las personas que me han entregado en mis manos, esto para podértelo compartir y podértelo poner sobre la mesa y decirte, no estás condicionado. Pero vamos a ver si hay alguna duda, si hay algún comentario y después nos vamos a hacer nuestro sorteo, nuestro giveaway de el producto que vamos a sortear el día de hoy es metáforas con programación neurolingüística para que puedas trabajar. Son 3, ojo, son 3 metáforas en un solo producto que es para la ansiedad, para las cargas emocionales y para las creencias. ¿Qué más quiere usted? Entonces, vamos a ver si hay alguna duda, si hay algún comentario. Hágamelo saber, por favor, usted. Nelly, hola, buenas noches a todos. Bendiciones. Te ves. Gracias, gracias. Ay, no, ¿cuál? Mira, se me salvaron aquí unos cabellitos. Compartir. Gracias, Nelly. Siempre, siempre tan presente, siempre tan acompañadora y siempre tan linda. Gracias, Edison. Gracias, Edison, por encontrarte aquí. Vamos a ver quién más anda por acá. O si tienen alguna duda, algún comentario, adelante, también lo podemos comentar. Amalia, gracias por encontrarte aquí. Gracias, Amalia. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién nos dice? Pues no sé si se quedaron así como muy en reflexión o por ahí algo, ¿no? Pero, o sin embargo, ¿se quedaron pensando? Espero que se hayan quedado pensando, que se hayan quedado en reflexión, porque toda vez que identifiques, créeme que has avanzado bastante en tu proceso para bajar de peso, si es que es tu circunstancia. Entonces, pues bueno, enhorabuena, te felicito. Vámonos al sorteo. Es mitad de semana, yo ya quisiera que fuera viernes, la verdad, pero ya es mitad de semana y entonces vámonos al sorteo. ¿Les parece bien? ¿Les late? Ya porque se vayan a descansar, porque ya, miren, ya huele a vacaciones, ya huele a me quiero levantar tarde, ya huele como ya quiero descansar. Entonces, nada más te voy a pedir algo, permite a tu inconsciente que procese esta información, ¿va? Usted tranquilo, que yo les
yo estoy hablando a su inconsciente. Entonces, muy bien, vamos a ver. La dinámica va a ser la siguiente. La primera persona que haya puesto aquí en los comentarios hashtag kilos abajo ya, se va a llevar este producto que te acabo de mencionar, que son las metáforas con programación neurolingüística para bajar de peso, y son 3 metáforas en una. Así que la primera persona que haya colocado su hashtag kilos abajo ya, se va a llevar este producto, ¿va? Entonces, háganme conocer, por favor, quién se va a llevar esta noche este productazo. Calladitos y aprendiendo, dice Nelly. ¿Cómo no? Claro que sí. ¡Wow! Muy bien. Me bajo para poner el redoble de tambores, por favor. Ay, ahora te gané. Está padre, ¿no? Está padre el redoble de tambores. Y entonces, ¿quién se lo ganó? Tania Benítez. Tania Benítez, enhorabuena, bravo. Te ganaste este productazo, ¿eh? Entonces te voy a pedir, por favor, que me mandes un correo, acá, siempre me equivoco, acá, a mi email, para que me escribas y entonces yo poderte abrir el producto y entonces empieces a escuchar tus metáforas por alguna de las circunstancias que exista por ahí. Si tú dices, no, señor, yo no la necesito, yo estoy re buena, estoy bien buena y estoy delgada, regálale a alguien, regálale, a lo mejor hay alguien que lo necesite, una prima, una cuñada, una amiga, y entonces se lo puedes obsequiar. Si tú dices, pues no, yo la verdad, yo no estoy en sobrepeso, yo estoy delgada, me encuentro bien. Entonces puedes regalárselo a alguien más. Lo único que necesito es que me proporciones, por favor, el correo electrónico de la persona. El día de mañana envíame, por favor, para que yo te pueda abrir tu material. ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? Bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, amigos, hoy felicidades. Aquí están felicitando, muy lindos. La comunidad está felicitando a Tania. Bravo, 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 le dicen a Tania. Qué bueno, Tania. Mira, el universo hoy te acercó un regalo. Hay que agradecerlo, hay que bendecir lo que nos llega. ¿Por qué? Porque en la medida en que bendices se nos multiplican las cosas, las bendiciones. Así que enhorabuena, Tania. Amigos, amigas, amigues, yo me despido. Permitan procesar esta información. Si es que tienes esta circunstancia, vuelvo y te lo repito, si es que tienes una circunstancia, revisa esta situación, esta estructura, por dónde pudo haberse originado. Y vas a ver que vas a estar avanzando un paso bien, bien importante. Y antes de irme, les voy a hacer la invitación de que disfruten el proceso de su vida. Nada más tenemos una sola vida. Hay que disfrutar los procesos, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el aire cuando nos quitamos la mascarilla, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar la lluvia, el frío, luego viene el calor, pero luego, gracias a Dios, tengo un suétercito que me cubre de este frío. Esa tacita de café hay que bendecirla, hay que agradecer, porque en la medida en que agradeces, créeme que es el mejor estado para que lleguen más cosas a tu vida. Tengan cuidado de no pedir novios, de no pedir parejas, no, pues si ya estás con una pareja, no seas así, permite a los que no tengan que les llegue. Entonces, pues bueno, vamos a seguir en esta frecuencia, vibrar alto en el tema de la gratitud. Y bueno, esta noche yo te dejo para que continúes disfrutando de esta noche y de tu proceso en el cual vas a llegar a tu peso sano, a tu peso ideal. Así que, sin más, te agradezco de corazón el haber estado aquí y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.